Como bloque queríamos sumarnos a esta jornada de reflexiones que tienen que ver con poder pensar lo social, lo político, lo cultural, lo económico. Y ciertamente a veces algunos términos y categorías que tenemos para pensar la temporalidad, esto de pasado, presente y futuro, no nos están como sirviendo para pensar la complejidad de esta época y de estos tiempos. Y lo cierto es que la memoria, en ese sentido, también la pensamos como un campo de tensiones, de disputas, como un espacio donde lo que está en disputa es el sentido, es la construcción del sentido. Y en esa línea, entonces, nos encontramos con una temporalidad que va y que viene todo el tiempo, y que tiene que ver con los procesos políticos que se van generando en cada lugar, ¿no? Y pensando específicamente en nuestro país y en lo que significó en ese sentido las políticas de la memoria que llevó adelante el gobierno de Néstor y los dos gobiernos de Cristina, como esa posibilidad de una lectura desde el Estado diferente por primera vez en nuestro país, vinculado a lo que había sucedido a partir del 24 de marzo de 1976. Entonces me parece que esto es un tema que va y que viene, digo, en ese sentido, porque esas políticas que tenían que ver, por supuesto, con avanzar en relación a los juicios por lesa humanidad, que tuvo que ver con la apuesta a la inversión para la búsqueda de nietos y de nietas, como una política de Estado. Las reparaciones económicas, entendiendo que lo que se puede reparar ahí es una palabra como confusa, compleja, pero para llamarla de algún modo tenía que ver también con un reconocimiento por parte del Estado sobre el terrorismo de Estado. Y todo eso, digo, yo creo que ha tenido en ese sentido un lugar fundante, un espacio fundacional, el momento en que Néstor baja los cuadros de Viñone y de Videla. Me parece que ahí él funda otra cosa, construye otra cosa, y es la apertura también para esas políticas de la memoria que tuvimos durante los años del kirchnerismo. Entiendo que ahora, y un poco también retomando lo que decía recién el senador García, este intento de rediscutir símbolos, de rediscutir una mirada política sobre lo que nos aconteció, es parte también de lo que trae el macrismo como una novedad, como algo que tal vez también pensábamos que en ese sentido ya había un piso de discusión y no íbamos a retroceder, pero hoy estamos viendo que sí, porque tenemos menos juicios, porque la lentitud es la marca de esta época en relación a los juicios por lesa humanidad, porque se vuelven a discutir las reparaciones, se intenta también plantear la cuestión de publicar los nombres de aquellos compañeros y compañeras que han sobrevivido a los campos de concentración, y por eso hay una reparación por parte del Estado. Bueno, esos listados, se está planteando, digamos, la publicación de esos listados, y todo esto me parece que es un punto también a tener en cuenta en una fecha tan especial que, como decía el senador García, es un símbolo político para nosotros. Pensaba también, cuando estaba hilando algunas ideas para poder dar esta reflexión hoy, que hay instancias que son imposibles de poder explicar, de ligar, de poder, que difícilmente entran en el entramado del discurso, ¿no? Y esto de ser seres hablantes, sexuados, mortales, hace que la muerte sea uno de esos espacios, de esas cuestiones con las que nos es muy difícil, digo, pensarla en términos, si se quiere, como más conscientes, de poder pensarlas con la complejidad que tienen. Y cuando estamos frente a la pérdida de un ser querido, de un ser amado, además de que eso anticipa nuestra propia muerte, hace que nuestra cultura, y entre otras muchas culturas, pueda constituir y dar lugar a distintos rituales que tienen que ver con un modo de intentar ligar esa pérdida y esa ausencia de un ser querido, ¿no? Desde el velatorio, la sepultura, una lápida, un epitafio, que dé cuenta entonces, digo, pensándolo como esos rituales que nos permiten a quienes quedamos vivos y vivas poder empezar a elaborar esa ausencia. Y eso es lo que pone en cuestión y en quiebre la figura del desaparecido y de la desaparecida. Todos esos rituales no tienen lugar porque no hay cuerpo. Entonces, nuestro país, nuestra población, nuestras madres, nuestras abuelas han constituido a lo largo de los años
dispositivos, organizaciones, modos de poder repensar y de poder entonces sí hacer un lugar que es ese lugar simbólico que tiene para nosotros la figura del desaparecido y la desaparecida. Desde los recordatorios, las siluetas y la marcha del 24 de marzo es sin duda también uno de esos modos de intentar tramitar esas ausencias dolorosísimas y donde entra a jugar una construcción nueva en nuestra sociedad, porque esto también es parte de nuestra identidad como argentinos y argentinas. Bueno, un país que ha atravesado por una dictadura tan sanguinaria y con este efecto y con esta consecuencia de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Entonces, digo, esto me parece como para poder también ubicar esta sesión en ese sentido, ¿no? En esa línea de ligar, de interpretar, de poder comprender, de poder también asumir en ese sentido un compromiso como militantes políticos y como militantes políticas a la hora de pensar de qué modo nosotros y nosotras todos los días reivindicamos esa lucha, esa resistencia, reivindicamos también los motivos por los cuales estos compañeros y compañeras ya no están con nosotros. Y lo pensamos como un legado que implica entonces eso, la participación política, retomar la idea de la política como una herramienta de transformación social, y no como una pesada herencia, que yo creo que ahí Macri y el macrismo como construcción también política y cultural tiene, si se quiere, el núcleo de la pesada herencia, porque tomar lo que nos ha sucedido y los modos de resistencia de nuestro pueblo como parte de un legado que nosotros reivindicamos y sostenemos, significa también poder pensarnos en la vida política cotidianamente, significa también poder ejercer y poder transmitir hoy un sentido de reconocimiento a esos compañeros y compañeras y un sentir también vinculada a la reivindicación de lo que fueron esas luchas y esas peleas que en definitiva son por los derechos que todavía seguimos peleando y por todas las cuestiones que hacen a la vida digna de nuestro pueblo. Entonces, desde este bloque y con estas palabras también queremos rendir un homenaje a nuestros compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, un homenaje también a sus familiares, un homenaje a aquellos que han tenido que exiliarse interna o externamente y un homenaje a aquellos que sobrevivieron al horror. Porque yo creo que en esa instancia, en el pasaje por una experiencia tan trágica, tan injusta, hay también una donación al pueblo argentino, una donación que seguramente en ello significa, como decía un compañero Luis Salinas en la película Cazadores de Utopías, en esa sobrevivencia también lo que ellos han donado para que nosotros podamos vivir en libertad y en democracia, han donado su propia felicidad. Entonces, desde este lugar también digo comprometernos a seguir peleando por un país más justo y más inclusivo y a seguir peleando también porque nunca más un gobierno del Estado se crea con la posibilidad de ponerle fin a las vidas y a la dignidad humana. Nada más. Muchas gracias.